Pues esta reforma, aprobada en septiembre, contiene plazos muy cortos, muy perentorios, y que pues no dejan de margen de maniobra ni siquiera la existencia de juicio de amparo como tal, lo cual a mí me parece una cuestión sumamente delicada. La Constitución, el artículo 96, dice que los tres poderes del Estado tienen que contar con comités de evaluación cada uno para valorar las personas que representan con ellos. Entonces, el comité de evaluación de cada uno de estos poderes debía o tiene el deber de integrar un listado con las personas mejor evaluadas para que eventualmente se depure por medio de tombo. Entonces, siendo así, no es atribución de la Corte, de determinado juzgado, etcétera, integrar esas listas. Hay un comité, había un comité, porque el comité renunció el 27. Entonces, nosotros no podemos asumirnos en una obligación que la Constitución le da directamente al comité de evaluación. El comité de evaluación quedó pues entrampado porque no podía cumplir con los plazos prácticamente. Es el mes de enero, se instauró un poco de la convocatoria y demás, pero prácticamente es el mes de enero para llevar a cabo los exámenes, las entrevistas y calificar la idoneidad de los candidatos, ¿no? Hasta 12 de febrero, la fecha límite para enviar el Estado al Senado de la República, ¿no? Todo más la convocatoria del Poder Judicial. Entonces los plazos son muy cortos. ¿Y qué sucedió? La existencia de juicios de amparo. No puedo analizar ni opinar, etcétera, de los juicios de amparo. De hecho, es que existían. Y el comité estaba señalado como autoridad responsable en esos amparos. Se otorgaron las suspensiones allí. Entonces el comité, yo entiendo a los integrantes del comité que creo que hicieron un trabajo muy profesional en situaciones muy adversas, pues si dijeron no podemos con esto, y renunciaron. Ahora, la propuesta de su servidora, Carmen, pues llega cuando el comité ya no existe, cuando hay unos trabajos que el comité inició y que lo que sigue por hacer, no sé exactamente en qué se quedaron con las entrevistas, o si no se llevaron a cabo, pero sí hubo una depuración por parte del comité, lo que sigue es la evaluación de los perfiles. Entonces yo lo que propuse ante la ya no existencia de la autoridad encomendada a llevar a cabo los trabajos es que retomemos lo que dejó, que lo realice en la escuela judicial, que lo puede hacer rápido, es una escuela rápida, tiene todo preparado, que su tarea es hacer, o parte de su tarea es los exámenes para jueces y magistrados, y cumplir con la convocatoria, ¿no? Que los perfiles que se inscribieron en el Poder Judicial cuenten con la misma legitimación en lo que se puede decir en un proceso donde interviene en mayor medida al azar, en un proceso del que van a salir los juzgadores del porvenir en México. Ahora, pues no pasó la propuesta, me imagino que era muy difícil, ya estábamos sobre los plazos marcados por la propia Constitución, porque en el párrafo tercero del artículo 96 dice que más tarde el 12 de febrero. Entonces esta propuesta llega cuando ya no existe el comité. Y quiero ser en ese sentido muy respetuosa y muy puntual. Creo que el mayor problema, y usted ahorita la preguntaba eso en la pregunta, me preguntaba eso en la consulta que me hace, es ¿qué está pasando? En mi lectura, creo que hay muchas cuestiones técnicas que el judicial, pues por encomienda, debe de seguir, pero es muy fácil que la narrativa sea el judicial no hace sus tareas. Yo creo que el judicial acató lo que dice el artículo 96 de la Constitución, es el comité al que le toca. Por ahí hay un transitorio en la reforma judicial, el 11º, que dice que la reforma no se puede interpretar, que no se pueden hacer interpretaciones análogas o extensivas. Bueno, pues si el Poder Judicial no está mandando sus integrantes, a mí no me queda muy claro el fundamento constitucional expreso para que lo haga otro poder. Yo tengo muchas dudas de eso. ¿Me explico? Y hay varias cosas aquí que pareciera que la narrativa
pues contribuye a una lectura poco clara o poco realista de lo que está sucediendo. Por ejemplo, me refiero al tema de la renuncia. Los integrantes de la Corte han renunciado. Bueno, había una disposición de la reforma judicial en esos términos, de que se presentaron los integrantes del comité de octubre. Pero ¿cómo luce? Claudican. O sea, como esto, se sabe que existe el juicio de amparo, que cualquier autoridad puede ser vinculada al juicio de amparo, pero la Corte no. Entonces dice, bueno, va a haber un comité que el comité no puede avanzar por la existencia de juicios de amparo, que no podemos soslayar, porque de que soslayemos al juicio de amparo, que ha sido una herramienta que hemos construido por muchas décadas para depurar la defensa de los ciudadanos. Bueno, pues existe el juicio de amparo, no se puede continuar, creo que bastante se hizo. La propuesta de haciendo que retomar los trabajos, que se haga el examen y que se entreguen. Ya muy tarde, es la semana en que se debería entregar. Pero a ver, ¿qué no se publicó, por ejemplo, en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2023? La entrada al vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. ¿Y qué dice? Pues que las entidades federativas poco a poco irán adoptando el código, pero a más tardar el 1 de abril del 27, y ahora sí deben estar todos. Si nos vamos, que se publicó en el 2023, pero que hay por lo menos 8 años de que la reforma constitucional lo mandató que existiera este código, y este plazo tan amplio se da para el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, no tengo muy claro por qué no se puede dar más de 3 semanas al comité de evaluación. Yo entiendo los plazos. Soy abogada, soy constitucionalista, mi tarea es entender lo que dice la Constitución e implementarlo. Pero creo que una reforma de este calado pues se hubiera visto beneficiada con lo mejor de todas las personas. En este caso, pues yo entiendo la imposibilidad del comité y la propuesta que su servidora hizo, que llega tarde, desde luego que llega tarde, perdón, pero no podíamos hacerla con la existencia de un comité de evaluación, y surge precisamente cuando el comité renuncia. No era que nosotros dijimos, vamos a esperar que renuncie el comité. Pues, ¿por qué quieres esperar que renuncie lo que la Constitución prevé? Pues tú estás tratando de hacer lo que puedes con las herramientas que puedes para hacer frente a una situación. Yo tengo muchas dudas de hacerlo de manera distinta. Ahora, la propia Constitución dice, en el mismo párrafo, que los poderes que no remitan sus postulaciones de término de plazo de la convocatoria no lo podrán hacer después. ¿Qué da a entender? Pues que cada poder sale de sus listas. Entonces, esto de que pasen unas personas que optaron por ser evaluadas por el Poder Judicial, pasen a otro tipo de procedimientos en los poderes, pues yo lo veo un poco extravagante en términos constitucionales, ¿no? Entonces, extravagante para cuidar eso. Bueno, la palabra es extravagante, la que usa ministra para definir lo que resolvió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Efectivamente, ayer que hablábamos con la presidenta del tribunal, Mónica Soto, esa pregunta la formulamos, por supuesto, lo que dice la Constitución, lo que expresamente dice la Constitución y que usted ahora mismo está recordando, está refiriendo. Bueno, pues ella alegó otra cosa y estableció que el Tribunal Electoral basó su decisión en el derecho de esas personas que se inscribieron a ser votadas, que se estaba protegiendo. Habló de pro persona, de la definición pro persona, y que cualquier definición o decisión que se tomara desde el tribunal tenía que favorecer el derecho de esas personas que se inscribieron para poder participar y que pasaron el primer filtro, que tenían los requisitos iniciales para poder participar. Esa fue básicamente la respuesta que nos dio al planteamiento de qué dice la Constitución, y lo que dice la Constitución es lo que usted está diciendo ahora. Bueno, yo muy respetuosamente creo que eso reconfigura el artículo 96 de la Constitución. ¿Reconfigura qué significa, Margarita? Que dice cómo debe ser el proceso. Es como, pues, una interpretación muy respetuosa. Yo soy muy respetuosa de esa interpretación, pero me parece que no todo puede ser atribuido al principio de pro persona cuando hay cuestiones taxativas en la Constitución y que no queda muy claro el alcance cuando existe un procedimiento interinstitucional muy reglado y un artículo 11º en la reforma constitucional que dice, para la interpretación y aplicación de este decreto, o sea, de las reformas a Poder Judicial,
Los órganos del Estado y toda autoridad jurisdiccional deberán atenerse a su literalidad y no habrá lugar a interpretaciones análogas o extensivas que pretendan aplicar, suspender, modificar o hacer novatorios términos de su vigencia, ya sea de manera total o parcial. Es discutible, no me entraré a cuestiones de pues analizar lo que resolvió el Tribunal Electoral. No comparto en lo personal esa interpretación que hace el Tribunal. Yo creo que pues con la facilidad con la que se puede modificar la Constitución, puede hacerse algo para bien en ese sentido. Si está atorado un comité que, como cualquier autoridad, excepto la Corte, puede ser vinculado a juicio de amparo, pues a lo mejor hacer una pequeña enmienda y decir, bueno, en caso de que los amparos, en este caso de este comité, pero puede haber otros, o había habido otros, no sé si se respetaron o no los amparos, dado ese supuesto, pues que se extiende, no sé, un mes, 15 días o tal cosa, y que se realice el pleno de la Corte determine, ¿no? Creo que una línea así hubiera brindado claridad a todos, en lugar de participar, como que las cosas así hechas participan de un sumar, de sacar lo peor de las instituciones y de las personas, y en un clima de negatividad y de ataque y de un clima muy hostil para la gestación de la futura clase judicial. Creo que ni eso se merece la futura clase judicial. Creo que se pudo haber clarificado ahí. Yo pues lancé una propuesta que implicaba un poco quizá un retraso, pero contando que era hasta el 12 de febrero, dije, bueno, a lo mejor la Escuela Judicial puede continuar los trabajos. Mis compañeros pudieron haber interpretado pues que no era atribución de la Escuela Judicial, no está en la Constitución. Nosotros siempre dijimos, bueno, su servidora dijo, bueno, que la escuela ya concluya la escuela. Pero tampoco está en la Constitución, pero tampoco está en la Constitución, creo yo, al final de cuentas, lo que hizo el Tribunal Electoral del Poder Judicial, porque al final de cuentas le entregó al Poder Judicial la obligación de organizar un sorteo, una fórmula que no se encuentra en la reforma constitucional misma, no está en la Constitución, fue una decisión del Tribunal Electoral que usted misma no comparte. Entonces, lo que usted proponía tampoco está contemplado en la Constitución. No, exactamente, yo creo que eso era la cuestión. La única diferencia era que no había un cumplimiento con la convocatoria ante una situación grave, como es una renuncia de la autoridad encargada de llevar a cabo esto, y que simplemente dejó los trabajos inconclusos, y dado que era el propio comité pues nombrado por el Pleno de la Corte, pues retomemos las atribuciones del comité ante la existencia del mismo y continuemos con los trabajos marcados en la convocatoria. Es decir, ante una situación de hecho y ante una cuestión de que el nombramiento de la comisión o de los comisionados se hizo por el Pleno, y ante un tema de cumplir con la convocatoria. O sea, no hubo propuesta, o la propuesta no iba más allá de los términos de la convocatoria, ¿no? Es pues nada más que pues es la literalidad del artículo primero, que a lo mejor la Corte dice vamos con una literalidad, cuando parece que esa literalidad pues no existe más que pues para que el Poder Judicial, en un prurito de responsabilidad, la acate, porque no estoy muy segura del acatamiento de este artículo 11º por parte de otras instancias del Estado, ¿no? Era cumplir con los términos de la convocatoria, ahí sí lograr que las personas inscritas fueran evaluadas por el comité donde se inscribió. Y bueno, yo tengo muchas dudas, insisto, de las atribuciones del Tribunal Electoral, porque no son personas candidatas todavía, no hay boletas. Las atribuciones de la autoridad electoral pues están previstas por el artículo 99 constitucional, y yo no encuentro esa en particular. Creo que este era un tema eminentemente judicial, por la judicial, me refiero de juicios de amparo, no de cuestiones electorales, porque es lo que estaba aquí atravesado. Los juicios de amparo que desde principios de enero se notificaron al comité de evaluación
para decirle suspende los trabajos. Hay mucha materia de reflexión para el porvenir, sí, hay mucha. La propia suspensión o no, estaba recurrida. Nosotros en el pleno hablamos de la atracción, de la posibilidad de la atracción de esto para resolverlo, pero con un plazo tan corto, de un mes, pues no se alcanza para gran cosa. Yo estimo que se pudo haber, pues yo por algo hice la propuesta, que se podía haber hecho, respeto a quienes opinan distinto. En todo caso también opino que se pudo haber hecho una pequeña ampliación de los plazos de la convocatoria, pero en ultimada instancia, pues creo que el procedimiento entero o la reforma entera, pues tiene algunas cuestiones con las que yo no he compaginado por las razones que he expresado en muchos lados. Creo que un sistema de elección popular impuesto, ni siquiera se le preguntó al Poder Judicial, oye, ¿cómo podrías implementar que poco a poco tengamos jueces electos? Ponemos un transitorio en la Constitución que diga al Poder Judicial, tienes tantos plazos para hacer un análisis de dónde pudiera ser más conveniente contar con jueces no electos, o dónde jueces electos, porque sí, porque no, otro plazo de 2 meses, llévalo a cabo, su programa piloto, y en tal fecha vienes y me dices cómo exactamente. Creo que eso hubiera sido una reforma que hubiera podido, donde el Poder Judicial hubiera podido decir cómo hacer las cosas. Ahí hubiera habido equilibrio de poder, el Poder Judicial hubiera podido intervenir más, hacer participar en un diseño, de alguna manera a partir de propuestas, pero respetando la autonomía. Pero bueno, ese se lo hubiera, ya pasó 2024, pero el día de mañana puede haber algunos ajustes interesantes, entonces por eso la reflexión es importante. Ana Margarita Ríos Farjat, Margarita, pues este es el estado de las cosas hasta este momento. Déjeme preguntarle sobre el siguiente punto. Una vez que la propuesta no prosperó, que se mantiene lo que va a ocurrir no el viernes, sino el jueves, mañana mismo, ya se estableció que la mesa directiva va a organizar este sorteo, esta tómbola de este universo de personas que se inscribieron para ser evaluados y no fueron evaluados, solamente cumplieron los primeros requisitos, que básicamente son los que dice la Constitución, que sea abogado o abogada, que tenga 8 de promedio, que tenga una carta de los vecinos. Estos son los requisitos, ¿no?, para participar. Pues sí, a mí me parece preocupante. O sea, con esos requisitos, cualquiera de las personas que están ahí, idóneo o no idóneo, puede ser ministro de la Corte, por decir algo. Pues sí. Pues sí. Usted lo ha mencionado claramente. Si tienes requisitos, tienes cartas de vecinos y te inscribiste. Ahora, habrá que ver, por ejemplo, también cuántos cargos son los que se van a sortear. Son como casi llegando al 1000. ¿Y cuántos candidatos por cargo? Por lo menos en el Poder Judicial, pues pudiera ser que todas las personas que se apuntaron pues pueden participar en la boleta como una de las 2 candidaturas para tal cargo. Sí, a mí sí me preocupa mucho el tema de la idoneidad. No, pues ese es el tema central. En este momento es el tema central. Juzgadores. Son juzgadores. No son reconocimientos de trayectoria, de apuntarse o de becas o de algo por el estilo que pues podría ser alguna cosa con requisitos más largos. Los juzgadores van a estar inmersos, cada uno de los asuntos, en conflictos entre personas. Las personas van a estar procurando sus criterios, sus asuntos, sus patrimonios, sus cosas, sus litigios. Hay un pleito entre personas. Imaginemos el peor pleito entre personas. Y esa presión va a recaer sobre usted. Y lo mínimo que esperas es que, pues, si van a resolver, que sea con muchos conocimientos técnicos, mucha independencia, porque tú como parte puedes tener miedo de que la contraparte ya platicó, etcétera. Lo que todo mundo sabemos y que todo mundo tememos. Desde el origen de los tiempos, ¿no? ¿Quién va a resolver nuestros problemas? Entonces, pues yo lo veo un poco complicado. No sé, yo creo que es difícil garantizar procedimientos donde las personas
no cometan ningún error o sean puras. Es difícil garantizarlo como garantía legal o constitucional, ¿no? Pero yo sí creo que en ese sentido, o por eso son importantes, pues los requisitos, las evaluaciones constantes, los exámenes de posición, la vigilancia, la supervisión, los sistemas diseñados de nombramientos por concurso o de colaboración entre poderes. Vaya, algunas garantías. Entonces yo creo que esas garantías están desdibujadas. Entiendo, desde luego entiendo y comparto el anhelo de justicia. Digo, eso es innato al ser humano. Queremos que sea mejor, nos da impotencia la injusticia, pero de ahí a como representar todas las injusticias posibles, incluso los abusos de autoridades administrativas o de lo que sea, en la figura de jueces o jueces de distrito y magistrados, que era lo que íbamos a elegir en lo que iba en el Poder Judicial de la Federación del Comité, pues se me hace llevar las cosas a un extremo, pues que no está realmente conociendo lo que está pasando, y si no conocemos lo que está pasando, pues el resultado con esta mezcla de cosas puede resultar muy flojo. Yo creo que todas las autoridades pues estamos preocupadas porque nada, a lo mejor es de perfiles, pero pues yo no comparto unos requisitos tan laxos. Y sí lamento mucho la situación del comité, que haya tenido que renunciar. Yo creo que hicieron, insisto, un buen trabajo a pesar de una situación, un entorno tan adverso, pero pues tenemos el juicio de amparo, y que se deseaba que el juicio de amparo fuera ignorado, pues no sé de dónde entonces vamos a llegar con esa lógica de ignorar las cosas que nos han costado tanto tiempo, y la técnica de las cosas es por algo. Generaciones de mexicanos y mexicanas fueron puliendo el juicio de amparo ante los abusos. La presidenta, perdón que la interrumpa, la presidenta del Tribunal Electoral, ante la pregunta sobre el tema de los amparos, ella decía que en materia electoral no hay juicio de amparo que valga, que no es una figura aceptada en el marco legal, la figura del amparo, y hasta donde yo entiendo, y así se lo planteé, las decenas de amparos, ya no sabemos de cuántos son, hay decenas de suspensiones que no han sido acatadas, hay un desacato masivo de autoridades de la presidencia de la República hacia abajo, y pues entiendo que los amparos en cuestión no se refieren estrictamente hablando a la materia electoral. No, yo creo que eso es discutible y es precisamente en materia del fondo. No se ha visto el fondo de esos amparos, ¿no? Ya, pues creo que son jueces de Michoacán y no sé de otro estado. Jalisco. En Jalisco, donde dictaron esto. Ahora, lo que dice... Esto es lo que corresponde al Comité de Evaluación. Es improcedente contra resoluciones o declaraciones de autoridades competentes en materia electoral. Pero por eso digo que es discutible. ¿Qué tan electoral es esto? Si todavía no son candidatos, si están en proceso de insaculación interna previsto por un comité, y dónde estaría pues la autoridad competente. ¿Para usted electoral sería hasta que fueran candidatos? Pues todo el proceso previo a ser una candidatura es materia electoral, esa organización previa pues es electoral, ¿no? Yo creo que es discutible allí, y como digo, no hay un tema de fondo. Yo no quiero declarar esto que incida en lo que van a reflexionar los jueces, porque además nosotros podemos revisar, ¿no? Uh-huh. Creo que sí hay un área de grises muy importante. Nos ha tocado revisar a nosotros que algunas cosas que se dijeron son electorales no lo son, y otras cosas que se dijeron posiblemente electoral sí es electoral. Entonces habría que ponernos en la posición ya de revisar el amparo. Yo quedo fuera ahorita porque no puedo revisarlo ahorita, habrá que a lo mejor llega después, ¿no? Lo que yo veo aquí es nada más lo que dice la Constitución, fracción 15 del artículo 61, de la ley de amparo. Pero es improcedente el amparo contra resoluciones o declaración de autoridades competentes en materia electoral. Yo no veo que hubiera resoluciones o declaraciones aquí. Por eso digo, tengo dudas respecto a la materia de amparo. Lo que a mí toca, en mi opinión, es que vea amparos existentes. Suspensiones dictadas, bien, mal dictadas, etcétera, pues eso ya es hay instancias para resolverlo. Por ejemplo, tengo votos que he formulado
desde hace mucho tiempo votos particulares míos, donde digo, pues a mí me parece que los procedimientos públicos, como son de orden público, no son suspendibles. ¿Me explico? Cuando son normas generales. En mi caso, ahí están mis votos. A partir de mis votos podemos decir que pues yo pienso que los procedimientos de orden público no se suspenden, ¿no? Hay otro tipo de medidas, eventualmente resarcitorias, no sé, etcétera. En mi opinión, a partir de cosas que ya he votado, ¿no? En este caso, pues, yo creo que es opinable si es electoral o no. Lo que sí es que había amparos y suspensiones dictadas que vinculaban al comité. El comité no tiene las atribuciones, los jueces de distrito, de decir, bueno, no voy a acatarlo aquí porque no tiene... O sea, eso ya es una desdibujar la figura del juicio de amparo. Y eso me parece a mí sumamente delicado. Creo que no se puede dibujar. Se puede decir, bueno, es un extremo, juicio de amparo, abusar de él, etcétera. Los que somos abogados hemos analizado muchas veces un instrumento como este. Tiene mejoras y demás. Pero aquí es un mes. Ese es el problema de los plazos cortos. Existen figuras como el juicio de amparo, que era previsible que se promovería, estaban las marchas y se había anunciado, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que se hubieran ampliado un poco los plazos, o se hubiera hecho un diseño donde no hubieran comités, si hubiera otro tipo de cuestiones, o una cosa en la ley de amparo, total, bueno, ha habido varias, ¿no?, en estos meses. Pero no desdibujar o no implantar una lógica de, bueno, allá podrá estar el amparo, pero nosotros no tenemos competencia para decidir, pues vamos a propugnar porque no se cumpla. Eso me parece a mí peligroso, y lo digo con muchísimo respeto a todas las autoridades, instituciones, que piensen distinto. El derecho no es más que reflexiones, y la suma de reflexiones. Yo, en lo personal, pienso que el juicio de amparo está a respetarse, y que lo resuelve el juez de distrito, y que lo revisa el tribunal o la corte, etcétera, lo que hizo la ley de amparo. Nadie más. Porque pues nos encontramos, Margarita Ríos Farjat, sí, Margarita, en este punto nos encontramos al final de esta circunstancia en un dilema judicial tremendo, en donde quedó atrapado efectivamente el Comité de Evaluación del Poder Judicial, que finalmente acabó renunciando, pero en el punto previo a renunciar estaban atrapados respecto a las órdenes judiciales que les ordenaban suspender, como suspendieron las tareas de evaluación de las candidaturas, y por otro lado tenían la resolución de un tribunal electoral que les ordenaba continuar, y al no cumplirse la orden de este tribunal electoral pues llevó a cabo este incidente de cumplimiento sustituto de las actividades del Comité del Poder Judicial de la Federación, y entonces este tribunal electoral decidió, frente a lo que considera el incumplimiento de este comité de evaluación, de seguir adelante con sus evaluaciones, pues entonces dice, si no lo vas a hacer tú, que se haga un sorteo y que lo haga el Poder Legislativo. Le pregunto, Margarita Ríos Farjat, dentro de lo que sí dice la Constitución, ¿hay algún lado donde se lea que ante una cuestión no prevista el Senado de la República resuelve? ¿Eso existe? No existe. Yo no creo que estuviera en incumplimiento el comité. Yo creo que son personas. O sea, están en medio de una situación muy complicada. Por un lado, plazos distintos, y por otro, juicios de amparo. Entonces, sí que están en incumplimiento y generar otras medidas. Pues, yo lo que insisto, dice que la propia Constitución lo que dice, los poderes que no remitan sus postulaciones, en el peor de los casos. Es decir, no pudiste remitir las postulaciones. Creo que ahí podríamos hablar de que a lo mejor está prevista un margen de maniobra para el juicio de amparo, ¿no? Yo creo que quizás eso tuvieron en mente quienes lo promovieron, no lo sé, ¿no? Los poderes que no remitan sus postulaciones al término del plazo previsto en la convocatoria no podrán hacerlo posteriormente. O sea, lo que va a entender esa lectura es que si no lo pueden hacer, no va a haber. Es que no va a haber candidaturas. A ver, aquí está el punto nodal. Margarita, déjeme detener aquí.
en el hubiera, que no existe, pero lo vamos aquí a utilizar, si la decisión hubiera estado en sus manos, esto ya no tiene ninguna repercusión judicial, así que creo que puede dar su opinión al respecto de lo que hubiera sucedido si en sus manos hubiera estado resolver el tema, cómo hubieran sido las cosas. Si el comité de evaluación suspendió sus actividades por la orden que decidió acatar y entonces no había evaluaciones, y entonces se tenía que aplicar este artículo que usted ha referido y del que hemos aquí hablado ampliamente, tendría que haberse reconocido que este comité de evaluación no presentó sus postulaciones por las razones que fueran, y entonces lo que tendría que haberse entendido e interpretado y ocurrido es que esas personas que se inscribieron ante el Poder Judicial para ser consideradas como posibles candidatos o candidatas y participar en las elecciones extraordinarias, no hubieran podido participar, por lo que dice la Constitución, como no lo presentó el Comité de Evaluación en su tiempo y circunstancia, como era previsible. Entonces, lo que tendría que haber ocurrido no es la tómbola que veremos, sino que esas personas, por esa razón, no hubieran podido participar ni ser consideradas. Es decir, solo habría en ese escenario candidatos y candidatas del Comité de Evaluación del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo y no del Judicial. Es decir, una elección sin las candidaturas del Poder Judicial. ¿Entiendo bien? Pues creo que es una interpretación plausible, Carmen. No me parece a mí lo ideal, pero creo que es lo que estableció el poder reformador de la Constitución. Lo que dice a la letra de la Constitución, pues. Exactamente, eso como me parece a mí. Ahora, lo que estuvo en mano, o lo que yo pensé, en lo muy personal, es renuncia al comité. Ya no puede. Desgraciadamente, el órgano previsto por la Constitución renuncia. Mi propuesta era, bueno, retomemos nosotros las riendas, terminemos con la evaluación para procurar que las personas que se inscribieron en el Poder Judicial cumplan o logren avanzar con sus anhelos personales, ¿no? Entiendo que muchas de ellas, ese es un dato que no he podido corroborar porque son más de 1,000, ¿no? Están registradas en los otros poderes. Sí. Porque la propia Constitución no impide que lo hagas así. Que se apuntaron los tres poderes. A lo mejor, no quisiera pensar que todo esto está puesto de una manera en donde pues casi se sabía que se podía caer en todo esto. No, a ver, Margarita, claro que se sabía. Quien diseñó perdóneme usted, yo creo que no hay duda, quien escribió y diseñó la reforma constitucional tan polémica y controvertida, por supuesto que calculó que iba a suceder lo que está sucediendo. Pues cómo no. A mí me parece muy triste, muy lamentable de ver todo esto, porque los jueces del porvenir en México merecen pues un nacimiento distinto, y los jueces que han dedicado su vida o que están ahorita en funciones, jóvenes que pasaron por elección de oposición, me parece muy difícil que estén cerrando así. Entonces, yo creo que pues ¿qué hubiera hecho yo diferente? Me pregunta muy amablemente. Pues yo creo que yo por lo menos hubiera llamado, si la sociedad de veras está convencida de su deseo de que haya jueces electos popularmente, ok, venga, va, no lo cuestiono. Le digo al Poder Judicial, oye, Poder Judicial, te doy una serie de plazos para que me digas dónde, cómo es menos dañino, cómo es muy bueno, a lo mejor pues ciertos juzgados de distrito que vean quejas vecinales inmediatas, cosas así, decir, a ver, diséñame o piensa dónde es menos, o te hago unas consultas, dónde es menos dañino, dónde es ideal, en qué materias, en dónde tienes vacantes, y te voy a dar los plazos para que luego no nos vayamos así como que hasta los 1000 años, ¿no? Te doy unos plazos, como está pasando con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y otras cosas. Te doy una serie de plazos y vamos a ir implementando. A más tardar en 3 años o 2 años ya está. Pues a lo mejor ya podrá gustarnos o no, pero a lo mejor por ahí ya habría habido una intervención en su autonomía del Poder Judicial. Eso es lo que yo muy respetuosamente creo que se puede haber hecho distinto. Pero esa reforma no participó el Poder Judicial. Incluso el Poder Judicial en general pues se opuso. Y es bien interesante la oposición del año pasado, porque no es su derecho a sus cargos. O sea, la misma oposición de ellos era porque es mandato del Poder Judicial velar por la independencia. Y si tú cambias o sustituyes a los juzgadores que tienen plazos
a los que el Estado mexicano se comprometió de darte plazos, 10, 20, 30 años de estabilidad en el cargo, etcétera, para que puedan hacer bien tus funciones y no estés distraído con otras cosas. Y tienes un sistema en donde un consejo de la judicatura autónomo te va a revisar, evaluar y todo, pues tienes ciertas garantías para la valentía que vas a ocupar cuando estés inmerso en conflictos de parte. Pero eso pues, fue desdibujado y permanentemente otros dos poderes van a participar porque le marca la Constitución en la elección de los perfiles que van a integrar los jueces del porvenir. Pues yo allí en lo personal, eso es un gusto personal como abogada y como mexicana, pues me parece que eso pues ya está dejando una división de poderes que no es pura y dura. No, totalmente, ¿no? Margarita, necesito un minuto, hacer un corte y regresamos para cerrar la conversación, ¿le parece? Deme un momentito. Volvemos. Sí, claro. Regresamos en esta conversación con la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Margarita Ríos Farjat, una vez que, bueno, pues presentó una propuesta ayer que no fue aceptada por el resto de sus compañeros en la Corte, pero que era importante escuchar el planteamiento esencial que está haciendo respecto a qué se pudo haber hecho desde su punto de vista ante la inexistencia ya del Comité de Evaluación del Poder Judicial para elegir jueces, para definir candidaturas de jueces, magistrados y ministros en la elección extraordinaria que tendrá lugar. Bueno, esta propuesta que nos ha explicado para realizar un tipo de proceso de evaluación y rescatar en la medida de lo posible la condición de identificar la idoneidad de quienes van a ser candidatos y candidatas, pues no tuvo eco, ministra, y pues ya nos explicó precisamente la idea de que pudo haberse convocado a la Escuela Federal de Formación Judicial para hacer como órgano especializado este proceso de evaluación. No ocurrió tal cosa, hemos seguido la conversación respecto a lo que está haciendo la instrumentación de esta reforma y ya estamos frente a una realidad que en este caso no hay ningún punto para frenarla, que tiene que ver con la tómbola, el sorteo que mañana tendrá lugar desde la presidencia, bueno, desde la mesa directiva del Senado de la República, que harán este sorteo y de ahí saldrán candidaturas de hombres y mujeres que se registraron ahí y que con los requisitos básicos podrían convertirse en candidatos o candidatas para ser ministros, magistrados o jueces de este país. Ese proceso nos lo ha explicado, ministra, y déjeme preguntarle, una vez que esto va a ocurrir, lo que seguiría, si yo no me equivoco, es que saldrán de esa tómbola la lista de nombres y apellidos para los cargos correspondientes desde este sorteo que sustituye el trabajo del comité de evaluación que desapareció. Entonces, en lugar de la evaluación, se hará una tómbola. Básicamente, eso es lo que está resultando. Una vez que esto ocurra y que el Senado tenga estas listas o esta lista de nombres, entiendo que tendría que remitírselo a la Corte Suprema para que la Corte Suprema, a su vez, la haga suya, si lo decide hacer. Y si eso ocurre así, entonces la Corte lo envíe al INE, que es el órgano del Estado encargado de organizar las elecciones, y ponga esos nombres en estas boletas que se van a someter a consideración de quienes vayan a votar. ¿Estoy en lo correcto, Margarita? Es correcto, lo que sigue es que se remita al Pleno de la Corte y habrá que ver nosotros qué dinámica. Ahí está la gran pregunta. Y si la Corte, aquí me detengo, la Corte lo revisará, la Corte va a recibir del Congreso, de la oficina de Fernando Noroña, va a recibir esta lista y dice, esta es la lista de nombres que salieron del sorteo. ¿Qué pasaría en el escenario de que la Corte no reconozca esto? Ya lo prevé el comunicado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Me permito leerlo de una vez, Margarita. Dice, en caso de que ese órgano jurisdiccional no tramite o no apruebe los listados mencionados, la mesa directiva del Senado de la República podrá remitir de manera directa las candidaturas insaculadas al Instituto Nacional Electoral para continuar con el procedimiento electivo. Es decir, si ustedes no lo envían como corte al INE, pues se los brincan y será el Senado, Fernando Noroña, el que le envíe directamente al INE esa lista. Eso es lo que va a pasar. ¿Tiene pronóstico, Margarita, de lo que va a pasar en la Corte con este tema?
Sinceramente no, porque no sé exactamente, como ya hay una situación distinta a lo planteado por el artículo 96, ya es una situación que no está diseñada, pues yo pienso que lo que sigue es que sí se nos remita pues lo que el sorteo hecho en el Senado, pero habrá que ver qué es lo que resulta y en qué términos y ya cómo quedó la convocatoria del Poder Judicial y qué se puede hacer. Habrá que ver nosotros también cómo vamos a votar esta pues, la lista que nos mande el Senado, ¿no? Porque son cientos de cargos. Y la Constitución señala que cada uno los podrá postular hasta 2. O sea, no sé exactamente qué va a pasar después. Ya se anunció, sí, eso sí lo veo. Pero como no está dentro de lo que dice el artículo 96, pues como que estoy viendo a ver qué se va a presentar y a ver de qué podemos retomar nosotros del resto del proceso. Pues es difícil saber. Yo creo que ya tenemos fecha fija por la Constitución. Tenemos que tener incluso creo que estaba en la convocatoria del comité, es para el 12 de febrero, cuando se iba a hacer el envío al Senado de la convocatoria. El límite para que el Senado reciba las listas, el límite para el Senado, para que el Senado reciba las listas es el 12 de febrero. Las campañas son hasta abril o mayo. No sé qué se estableza o qué se nos vaya a proponer en la presidencia de la Corte para transitar con lo que sigue, pero yo pienso que va a ser muy pronto el paso siguiente. Habrá que ver cuántos candidatos quedaron, etcétera, ¿no? Para ver sobre cuáles vamos a poder dar el voto nosotros, ¿no? Ahí está el tema. Al final de cuentas, efectivamente, quien diseñó la reforma y quien está instrumentando toda esta reforma al Poder Judicial heredada por el gobierno anterior a el actual gobierno y al actual Congreso y todo lo que sabemos, al final de cuentas estamos frente a esta pregunta básica que ya está resuelta por el Tribunal Electoral del Poder Judicial. Si la Corte decide que esta lista no la acepta o no considera o decide que no la envía por sí misma a la Corte al INE, pues ya está diciendo el Tribunal Electoral directamente en este incidente de cumplimiento sustituto, ya está diciendo directamente, pues si no lo hace la Corte, en pocas palabras, mándalo tú, Senado, al INE. Y me anticipo que el INE lo va a recibir y va a incorporar esos nombres a las boletas y ustedes ya no participarán eventualmente. Pues vamos a ver qué sucede. Yo no puedo hablar por otras instituciones y por más que sea muy cuidadosa, no adelantar mi criterio, esto no es que no adelante el criterio, es que desconozco, no es el procedimiento reglado en el artículo 96. Sabrá ver qué es lo que sucede. Lo que tenemos nosotros previsto es que nos mandaran las postulaciones y nosotros decidiéramos entre candidaturas y que quedara por 8 votos por primera ocasión de los integrantes, según transitorios de la reforma y en subsecuentes elecciones judiciales por 6 votos del Pleno. Yo lo veo muy difícil de cumplir los objetivos de la reforma en cuanto a la calificación de la idoneidad y la colaboración interinstitucional. No, es que eso ya no va a ocurrir, Margarita. Lo veo. Eso ya se murió. Lo de la idoneidad ya no hay manera en función de los tiempos que dice la Constitución. O sea, el tema de la evaluación y el procedimiento necesario para identificar idoneidad, eso ya no va a ocurrir. No va a ocurrir que va a haber tómbola mañana. Y ya no hay una propuesta alternativa como la que presentó usted ayer porque fue rechazada por 9 de 10 ministros. Entonces eso ya no va a ocurrir. Lo que va a ocurrir aquí es una lista de personas que saldrán sorteadas y la pregunta que queda abierta y que no tiene respuesta todavía es qué va a hacer la Corte una vez que reciba del Senado esa lista del sorteo, si va a asumir institucionalmente que eso es correcto y por lo tanto enviará al INE esa lista o no, y si no lo hace, el tribunal le ordena al Senado que lo haga de forma directa al INE y ustedes quedan fuera. Ese es el punto real. Habrá que ver primero qué llega. ¿Qué llega a la lista de los nombres? Luego, lo que va a llegar es la lista de los nombres sorteados. Pero cómo viene, para cuántos cargos, etc. Luego, ¿qué se nos va a plantear? Y luego, cada quien que va a decidir. O sea,
yo podré ya, cuando vea qué es lo que puede hacerse, tener mi postura. Sí, es colegiado, estoy de acuerdo que es una decisión colegiada. Yo propuse, por ejemplo, ayer algo no previsto en la Constitución, lógico, porque se presenta hasta el hecho notorio que es la renuncia del comité de retoma de los trabajos, no pasó por las razones jurídicas y muy sensatas que mis compañeros puedan haber tenido. Yo no sé qué va a pasar, cómo se va a decidir esto otro. Lo que reitero es que de verdad es muy triste, porque además pareciera que no hay un órgano constitucional regulador de esto, porque no está siendo tomado en cuenta. Y digamos, ¿cuál es el órgano regulador de esto? El responsable de verdad por el juicio de amparo, por ejemplo. Entonces a mí sí me preocupa mucho eso, estas interpretaciones de procedimientos constitucionales. Si reitero, si para el Código Nacional de Procedimientos se están dando 5 años de vigencia, 4, o sea, y después de como 7 u 8 años, perdóname, no recuerdo las fechas, de 2013 o 2012, de la reforma constitucional que obligaba que los 180 días iba a emitir el código y que se iba a ser adoptado. Pues no, ¿por qué no? ¿Por qué tanto plazo? Porque, por ejemplo, hay juicios virtuales, juicios, etcétera, y yo no sé si todos los estados de la República estén listos. Oye, prepárate bien. Cuando estés listo, haces la declaratoria de que adoptas el Código Nacional. Sí, eso aquí no. A eso, a una cosa tan seria como uno de los 3 poderes del Estado mexicano. Eso es lo que a mí me preocupa. Y no es una cuestión de oposición y llevar a la lógica o a la narrativa política de partido, lo que no es más que una interpretación responsable, institucional, de los procesos reglados que los otros, que el otro poder está estableciendo cuando es reformador, ¿no? Oye, a ver, ustedes se dijeron esto, el poder reformador de la Constitución, si siempre no, habrá que clarificarlo ahí, porque entonces vamos a estar interpretando, no. Yo considero que la propuesta que su servidora hizo es debatible, claro, pero considero que nada más sea retomar trabajos ya empezados y evaluar. Y hay una escuela, y dado que nosotros no vamos al comité, podríamos haberlo hecho. O sea, la propuesta podremos ser muy puristas y decir, oye, no es constitucional. Venga, no es constitucional. Pero es sensata en términos de, pues, que no estás desdibujando el procedimiento, ¿no? Y vas a permitir realizar esto, no lo desdibujas, hay un cumplimiento y además puedes, creo que sí puede haber atribuciones. Alguien diría, dado la imposibilidad y que la Corte no puede ser vinculada a juicios de amparo, pues tienes ahí cierto margen de maniobra que te da, ¿no? Alguien diría, no puedes subsumirte y decir al comité, tú existes, pero hazte un lado, ahora lo voy a hacer yo, para que no ignore los juicios de amparo. Pues creo que no, o sea, no podemos llegar al extremo en donde digamos, ya, por favor, quitemos el juicio de amparo, no lo sigamos. O sea, creo que no podemos llegar a eso. Hay reglas. Y no es que, sí, ustedes sus reglas. No olvidemos que cada regla de amparo y de protección de la ciudadanía es precisamente para eso, para proteger a los derechos de la ciudadanía, y fue un proceso evolutivo por décadas, más de 100 años de juicio de amparo. Entonces ahora decir como que estorba o que es relativo y que se está yo tendría muchas dudas de pensar que el juicio de amparo ya dio de sí en estos momentos de la historia mexicana. Yo creo que se necesitan los contrapesos. Yo creo que nadie está en desacuerdo con que una coalición política dominante en democracia decida hacia el rumbo de hacia dónde va. Pues es la Constitución, lo permite, lo mandata, lo procura. Pero otra cosa es decir, bueno, los tiempos del amparo, o bueno, estas reglas no, esto lo veo difícil. Ahora, lo que otras personas en otras instancias interpretaron que es lo que debe hacerse para cumplir con el propósito de la reforma. Usted me preguntó qué habría hecho yo distinto, así no me hubiera, pues a lo mejor yo hubiera dado un poquito más de plazo. De que se preparara mejor. Cuando le pregunté qué hubiera hecho distinto, sí, ¿no? Cuando le pregunté qué hubiera hecho distinto, ministra, cuando le pregunté, claro, lo entendió usted respecto a qué hubiera hecho con la reforma, pero era más bien qué hubiera hecho usted específicamente, no tanto con una reforma, sino qué hubiera hecho usted en el criterio de interpretar lo que dice la Constitución en relación a lo que resolvió el Tribunal Electoral sobre hacer esta tómbola. ¿Usted qué hubiera hecho? Yo la pregunta que hacía era si usted hubiera identificado que la Constitución establece que si uno de los comités no entregaba las candidaturas, esas
personas que aspiraban a esos cargos no participarían. En ese punto me quedaba. Yo hubiera pedido a lo mejor una prórroga, para que finalizara esto y al mismo tiempo hubiera clarificado lo que de todas maneras se puede entender subsumida como una competencia de la Corte para poder intervenir en un caso como el que pasó. Yo le digo, yo no puedo hablar del futuro ni de otras cosas que podría valorar o revisar. Yo tengo votos, insisto, yo digo a partir de lo que yo he votado, y a partir de mi pasado. O sea, para mí no es suspendido un procedimiento de orden público. Hay otras medidas de reparación. Pero ese es un voto donde yo me he quedado siempre en minoría, ¿no? Yo le digo, a lo mejor era una cuestión de una prórroga sensata. Y ponme el ejemplo, el Código Nacional. Estaremos esperando que entre en vigor, aunque ya está publicado desde hace 2 años casi, el diario oficial, porque los estados van a revisar, que cuenten con todo para poder sumarse a ello responsablemente. Margarita Ríos Farjat. Sí, Margarita Ríos Farjat, déjeme cerrar esta conversación que le aprecio con una pregunta que tiene que ver con la interpretación también posible para algunos de qué hubiera sucedido o cuál podría ser interpretada como la intención de encontrar una salida como la que usted planteó ayer, una suerte de salida a un proceso tan tormentoso como este, de una u otra manera hubiera, de haber sido aceptado, legitimado el proceso que está en curso, misma reforma que no es compartida por una gran cantidad de personas, empezando por la, entenderíamos, mayoría de los ministros de la Corte. Hacer lo que usted proponía hubiera ayudado a legitimar un proceso que muchos están diciendo será legal, pero no tendrá legitimidad por muchas razones. ¿No piensa usted eso? Pues es que eso fue lo que reflexioné cuando leí la carta de renuncia del comité. Le soy muy sincera, ¿no? Nosotros no podemos ignorar o no podíamos ignorar la existencia del comité como autoridad responsable para llevar a cabo los trabajos. Está mandatado la Constitución. No es como, insisto, no es como comité. No te preocupes, yo entro, no importa que tú existas. La Constitución establece una autoridad. Esa autoridad renuncia. Frente a esa renuncia, por lo menos tratar de seguir adelante con los trabajos de evaluación, de idoneidad de las personas que van a juzgar. Pero también vamos a poner las cosas en contexto. Este es un segmento de candidatos. Son la parte gruesa de los aspirantes, es más de 10,000, 15,000, etcétera, están en los otros 2 poderes y les están aplicando también sus propias pruebas de idoneidad, entrevistas, etcétera. Pero son 2 poderes distintos y lo digo muy respetuosamente. El ejecutivo y el legislativo son 2 poderes distintos. El que podía aplicar una valoración judicial profesional era el Poder Judicial. Esta evaluación judicial profesional no estoy segura, más bien diría que no es la lógica de los otros 2 poderes, como este poder no tiene la lógica, ni debería tener la lógica de los otros 2. O sea, acá puede ser una lógica distinta. Entonces, ¿pone en duda, Margarita, la eficacia del trabajo de los integrantes de los comités de evaluación del Ejecutivo y del Legislativo por sus perfiles? No en duda la eficacia de ellos, porque están haciendo sus trabajos. Lo que es el sistema. Mi observación es con el sistema. Si hay 3 poderes del Estado, cada uno especializado en diferentes cuestiones de la vida pública, especializado en temas judiciales, ese es judicial, pues yo veo muy que el experto en poner esos exámenes y evaluar a los futuros jueces es el judicial. No es como si nosotros estuviéramos calificando o estableciendo idoneidades para el Poder Ejecutivo o Legislativo. Creo que podríamos pecar de sesgos propios de nuestro quehacer diario, ¿no? Y no es poner en duda el trabajo de nadie, es el diseño. Porque también yo creo que parte de estas narrativas que favorecen una confrontación en la que no creo y no quiero creer, es
es hacer ver las cosas como un tema de, es que están en contra de esto. No, a ver, es una cuestión técnica para mí. Y lo técnico merece respeto en un país de leyes, en un país reglado, democrático, republicano, etcétera. No va al momento que la ley se cumpla, al momento que la ley no se cumpla. Entonces no es un tema de personas para mí. Para mí es un tema, es una cuestión de sistemas y de diseños. Como mencionaba hace un momento, que la Constitución marca que son 3 poderes. La soberanía se ejerce por 3 poderes, no por 1 ni por 2, por 3. Y que esa soberanía se entiende en cada poder como autonomía con respecto a los otros 2. Pues esta reforma, no nada más en lo que se hizo, como se hizo, sino en lo que subsecuente, en todas las etapas de elección judicial participarán los 2 poderes. Yo la autonomía la entiendo como que cada poder sabe qué necesita y cómo lo necesita. Entonces no es que otros comités de otros poderes, bien o mal, etcétera, no me metería yo a valorar nada subjetivo. Yo diría más bien, en términos de republicanismo, de división de poderes, no me queda muy claro que se salve esa circunstancia de que 2 poderes permanentemente participen en el nombramiento de los integrantes de un tercero. La lógica de los 3 poderes es y debe ser distinta. No nada más la lógica de que sean autónomos e independientes, ahí está el equilibrio del Estado, sino la lógica de actuar de cada uno. El judicial es el árbitro. ¿Cuándo un árbitro es popular? Y su lógica es reglada, porque pues Estado de Derecho, debido proceso. ¿Cómo garantizas todo eso? Reglado, con normas, con procesos. El judicial lo diseñó, el juicio de amparo, ni tampoco los procedimientos establecidos en las leyes, ni cuándo se repone, cuándo no en juicio, ni la duración, ni nada. Ni tampoco llevar a X consideraciones determinados principios constitucionales, ¿no? El judicial siempre ha tratado de desarrollar lo más que se puede los derechos constitucionales, pero no los diseña. Y aquí estoy hablando así ya de derecho positivo, no diseña las normas, trabaja con ellas, es a pesar de ellas, trata de pulirlas, pero no diseñó el juicio de amparo, no es diseño del judicial. El judicial ha participado en su pulimiento, claro, pues millones de amparos a lo largo de la historia, pero es otro poder. Pues entonces ahora como que no siempre no se cumpla todo esto, pues a mí me parece, yo soy una mujer de reglas, sí, trato de construir siempre, sí, de consensar, creo que de eso se trata la política, de llegar a los mejores acuerdos posibles, de muy buena fe y muy buenas intenciones, en aras de que la sociedad crezca. Mis opiniones aquí son, con tu programa, muy responsables de los procesos, no con un afán confrontativo político. Yo no tengo nada al respecto, ¿no? Es simplemente decir con responsabilidad, oigan, esto y esto y esto, pues son situaciones complejas. Creo que es mi deber como parte de la investidura que me fue otorgada, y en el momento histórico en que estamos, habrá muchas personas, y quizás acreciente el número, que se incomoden frente a reflexiones de este tipo. Lo respeto y creo que lo respetaré siempre, pero yo sí creo en hacer siempre un llamado a la armonía, a las reglas. A mí tampoco me gustan los procesos que tardan tanto, ya he mencionado precisamente, y además soy muy conservadora en algunas cosas, por ejemplo en el tema de votos contra leyes generales, ¿no? Los mismos son suspendibles. Los efectos y otras cosas, bueno, ya por cada caso se va viendo. Los tengo publicados. O sea, pero tampoco me gusta que se utilicen las cosas, no nada más los procesos judiciales, las leyes, pero otras cosas, ¿no? Para alargar cosas, como no me gustaba tampoco decir que para incentivar la economía vamos a condonar impuestos. O sea, yo creo que no me parece correcto, me parece que son cosas que lastiman a los cumplidos. Pues es igual un poco aquí, es en el fondo lo mismo. Creo en las reglas y las reglas que se sigan, pero creo en una república. Entonces a mí me preocupa, me entristece el proceso, y no lo digo en mi título personal, me entristece un poco como mexicana, porque creo que
pueden hacerse mucho mejores cosas. Ahora, ¿qué va a pasar eventualmente? Pues yo creo que la sociedad va a ir corrigiendo las faltas, los excesos, las omisiones, etcétera. Ahorita es un proceso de transformación muy fuerte, muy agresivo, muy profundo. Por eso se están generando todas estas cosas. Es un cambio muy fuerte. Eventualmente yo confiaría en que se fueran puliendo y como en un péndulo vamos a transitar a darle más estabilidad y todo eso, y ahí habrá prosperidad y demás. Me gustaría llegar a ver ese futuro, ¿no? Margarita Ríos Farjat, pues seguiremos hablando, pero por lo pronto aquí queda la conversación con todo esto que ha expuesto respecto tanto a su propuesta como a su análisis de lo que está sucediendo en México en este momento con motivo de esta reforma, de la instrumentación de esta reforma al Poder Judicial que se aprobó en México y de la cual obviamente seguiremos hablando. Gracias, Margarita, por estar aquí y seguiremos en contacto. Buenos días.